los materiales que necesitamos para confeccionar estas bailarinas. Principalmente me estaré enfocando en esta color rosita, pero luego le voy a dar los otros colores que he utilizado para las otras dos. He utilizado hilaza de la marca Sinfonía. Es una hilaza 100% algodón mercerizado, mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras, o sea, está formado por 6 hebritas. En los colores carne o piel, para el tono de piel de esta bailarina que ya le he mostrado, rosa, así es su nombre. Tenemos también en la marca Sinfonía rosado, rosa tierno, pero este es el rosa. Y para el cabello el oro, porque esa es como más rubiecita. Con esta hilaza yo ocupo un gancho de 2.5 milímetros. Es importante que sepa que yo realizo el punto bajo en forma de X. Dependiendo de cómo usted realice el punto bajo, pues utilice el número de gancho adecuado. También dependiendo, claro está, del grosor del hilo. Si desea conocer más acerca del punto bajo en forma de V, X o X falso, en la descripción de este vídeo le estaré compartiendo un tutorial, el enlace a un tutorial que ya tenemos disponible en este canal. Claro está, ocuparemos alfileres, agujas laneras, tijeras. También necesitaremos relleno, poquito más que esto que les estoy mostrando acá, pero no mucho, ya que esta bailarina solamente ocupa relleno en el área esta de su cuerpito y luego en la cabeza. Pero en los brazos y las piernas no ocupa relleno. Al menos yo no lo prefiero así. Con el alambre es más que suficiente. Materiales especiales para este diseño. Pues le voy a estar colocando un poquito del rubor ya al terminar el proyecto. También vamos a estar utilizando estas pequeñas perlitas o cuentas. La verdad que son súper pequeñitas y serían los aretitos, ¿ok? Dependiendo del tamaño de su amigurumi, pues usted elija las más grandes o más pequeñas. Nada más que le queden pues siempre más pequeñitas que las orejitas, es el detalle. Esta cintita para la parte baja del tutú, pero también le estaré mostrando cómo usted puede hacerlo utilizando un trocito de tul. Obviamente va a ocupar más tiempo, más trabajo, pero queda súper bonito. De hecho, también tenemos un tutorial ya disponible en este canal realizando una hipopótama. Permítame, se la muestro. Nuestra tierna hipopótama, pues a ella le hicimos un tutú también mucho más rizado, pero también le colocamos tul y vea qué bonito. Entonces es una opción en caso de que usted no tenga una cintita ya lista como esta, ¿ok? Y lo que ocupará será un trocito bien pequeño. Por acá les voy a estar dejando el número exacto. Esta bailarina está articulada completita. Todas sus piernas, su cuerpo, su cabeza, brazos, todita está articulada. Y para ello yo he utilizado estos alambres. Vamos a ocupar un total de 3 y nos va a quedar un poquito. Es alambre de floristería, es bien fino. Si desea saber más características en específico sobre este alambre, también en la descripción de este tutorial tenemos un enlace a nuestros favoritos de Amazon donde usted puede adquirirlos, ¿ok? Necesitaremos hilos de coser súper fino, hilo de coser de color negro para bordar los ojitos en caso de que usted desee bordarlos. Si usted prefiere colocar ojitos de seguridad, pues ve hasta la parte donde bordamos los ojitos. Ahí le voy a estar dando las rondas en las que yo lo creo más conveniente colocar los ojitos de seguridad. Entonces pues ahí se lleva una mejor idea. Eso sí, les recomiendo tal vez unos ojitos de 6 milímetros, no más grande que ello. Y vamos a estar utilizando también pegamento silicón caliente o el pegamento que usted prefiera. Recuerde que muchísimos de los materiales que le muestro acá usted los puede adquirir en nuestro sitio web gretawins.com y también en nuestros favoritos de Amazon. Y ahora le muestro los colores que yo he utilizado en las otras bailarinas. Comencemos con esta. Para ella he utilizado hilo color trigo, hilo color orquídea y este que es ladrillo para el cabello. Luego para la más morenita de las tres he utilizado este que es color tabaco, blanco y negro para el cabello. Y ahora sí ya le he mostrado todos los colores que necesita para realizarlas las tres.
Por último, algo más y no menos importante, tendremos 2 videos tutoriales para completar una de estas bailarinas que estaremos confeccionando, en específico esta, la del centro. Sin embargo, también tenemos un patrón disponible en nuestra web gretawins.com, donde usted puede adquirirlo, imprimirlo y pues trabajarlo con mayor comodidad, o dependiendo de cómo usted prefiera. Pero si desea disfrutar más de nuestros vídeos, pues cheque en la descripción del tutorial. En caso de estar lista ya la segunda parte, ahí le estaré compartiendo la segunda parte. Recuerde también que siendo miembro de este canal en el nivel superior, pues los miembros de este canal tienen el beneficio de ver todos nuestros vídeos siempre con anticipación, además de participar en directos donde, como por ejemplo con esta bailarina, la hemos confeccionado desde su dibujo. También está el enlace en la descripción de este vídeo. Muchísima información para ver en la descripción de nuestros vídeos. Siempre pínchele en los 3 puntitos para poder leer más y vea que probablemente todo lo que tal vez la duda que tenga, vídeos relacionados que podrían ayudarle o que yo desee compartirlos, pues ahí los va a encontrar. Y ahora sí, pues nada, vamos a comenzar desde sus piernitas. Iniciaremos cada piernita utilizando hilaza de color rosa. En la ronda 1, un anillo mágico y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y podremos cerrar el anillo y colocar marcador, ya que estaremos trabajando en espiral. En la ronda número 2 repetiremos 2 veces 2 puntos y un aumento. Un punto bajo, el segundo en el siguiente punto y en el que sigue un aumento, y todo el tiempo vamos a ir acomodando la pieza. Aquí el aumento. Repitamos lo mismo una vez más. Un punto bajo, otro en el siguiente punto y en el que nos queda el aumento. Esta ronda la estaremos terminando con 8 puntos y seguido desde la ronda número 3 y hasta la 4, o sea, 2 ronditas, vamos a realizar 8 puntitos bajos en cada una. Un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda, y de igual forma la ronda número 4. Y en el último punto bajo de la ronda número 4 vamos a extraer un poquito el hilo. También lo podemos cortar y vamos a cambiar de color. Introduzca el gancho así desde la parte de arriba del punto bajo. Este es mi modo de hacer el cambio de color, pero si usted conoce otra técnica, adelante, ¿ok? Vamos a tomar la hebra de color carne o piel, el tono de piel que usted haya elegido para su amigurumi. Y en esta ronda número 5 nos estaremos deslizando toda la ronda, pero tomando solamente las hebritas traseras, ¿ok? Un punto deslizado, 2 y así continuaré deslizándome tomando solamente hebritas traseras hasta completar la ronda. Es un total de 8 puntitos deslizados. Número 6, 7 y antes de realizar el 8 vamos a alar esta hebrita que habíamos dejado. Punto deslizado número 8, ¿ok? Voy a alar un segundito porque con la hebrita de color rosa y el color carne podemos asegurarlas entre ellas y ya despreocuparnos de estas hebritas con un nudito común. Las voy a cortar un poquito, ya que luego vamos a estar colocando alambre en estas piernas para articularlas, y las vamos a dejar hacia adentro.
Y ahora sí podremos continuar con la ronda número 6. Ya voy a colocar el marcador otra vez y en esta ronda número 6 realizaremos 8 puntos bajos tomando solamente hebritas traseras. La hebrita trasera de color carne solamente es suficiente. Un punto bajo, 2 y así continuaré hasta terminar esta ronda. En la ronda número 7 estaremos disminuyendo, esta vez 2 puntos bajos, 1, 2 y le sigue una disminución. Repitamos lo mismo una vez más, un punto bajo, 2 y le sigue la disminución. Y esta ronda la estaremos terminando con 6 puntos. Desde la ronda 8 y hasta la 22 realicemos 6 puntos bajos en cada ronda. Un punto bajo, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta terminar esta ronda y de igual forma las siguientes rondas hasta la 22. Y terminada la ronda número 22, voy a realizar una cadena solo a modo de asegurar por el momento. Hasta aquí vamos a repetir exactamente lo mismo una vez más, ¿ok? Para tener la segunda piernita. Cuando termine una primera pierna vamos a cerrar utilizando agujita lanera. Sin embargo, cuando termine la segunda, déjelo así, pues continuaremos con la unión. Voy a colocar agujita lanera para realizar este cierre. Es opcional, yo lo realizo porque me resulta más fácil luego la unión, no me tengo que preocupar por dónde acabe la ronda. Solo nos vamos a preocupar por colocar las piernitas en la posición que deseemos. Lista la agujita lanera, nos saltamos un puntito, esa cadena que se forma por encima y en el siguiente, abrazando la cadena por debajo, pasamos la aguja lanera y luego otra vez encima, en la parte de encima del último punto bajo. He dejado esta hebrita bien cortita, ok, usted déjela más larga para mayor comodidad. De este modo estaremos formando una cadena encima de esa que nos saltamos y vamos a asegurar dentro, ok. También lo puede dejar así nomás, pero yo le voy a hacer un nudito bien sencillito ahí agarrando una hebrita. Lo vamos a pasar por aquí. Listo. Voy a cortar y dejar hacia adentro del tejido. No queremos demasiado bulto dentro de esta pierna, ya que vamos a pasar luego un alambrito. Pero lo vamos a pasar más adelante porque resulta más cómodo para mí ir tejiendo sin articularlo aún. Pero si usted prefiere colocar el alambre antes, pues adelante. Muy importante antes de comenzar con lo que sería los marcadores para el centro de cada piernita, es importante que usted acomode el tejido. Muchas veces el tejido se ve así torcido. Y esto sucede porque trabajamos en espiral, pero usted lo puede acomodar. Mira, lo vamos a ir acomodando desde abajo. Y como luego le vamos a colocar alambre, así se va a quedar, ¿ok? Usted lo acomoda así. Lo tuerce más de lo normal para que ya luego se quede. ¿Ok? Y se queda bastante derechito. Ya este está torcido, pues lo vamos a enderezar un poquito. Listo. Ahora, ¿qué es lo más importante a tener en cuenta? Voy a retirar este marcador. A tener en cuenta a la hora de determinar cuál será el centro de cada piernita. Y yo prefiero, y siempre queda un trabajo más bonito así, dejar aquí donde hemos terminado e iniciado cada ronda, pues dejarlo en la parte de atrás, ¿ok? Por ello vamos a colocar la piernita así, esta es la parte de atrás, la coloca así frente a usted. Ya, y aquí está la parte de atrás y aquí arribita va a presionar de este modo. Y así vamos a determinar cuál es el lateral de para el centro, ¿ok? Vamos a marcarle aquí. Esta fue la segunda piernita que hice. Aquí será.
Tomamos esta que fue la primera que hicimos y como aquí le hemos marcado para este ladito, nos aseguramos de colocar esto en la parte de atrás, aplastamos en la parte de adelante y acá vamos a colocar el ladito contrario. Puede colocar también un marcador temporal, ¿ok? En vez de un alfiler. Y listo. Lo que queda es realizar puntos bajos hasta llegar al marcador, luego la cadena, iniciar en este marcador, puntos bajos en toda la pierna, punto bajo en la cadena y los puntos que nos hayan quedado. ¿Por qué le explico esto? Pues yo le voy a compartir exactamente los puntos que me han quedado a mí, pero todo va a depender de su tejido. Lo más importante es que siempre este detallito quede en la parte de atrás o lo más atrás posible, no necesita que quede centrado, pero sí en la parte de atrás, ¿ok? Entonces ahora sí que vamos a comenzar con esta ronda de la unión. Colocamos el marcador e iniciemos con un punto bajo, 2 y 3 donde está el marcador. Luego, 2 cadenas de separación, 1 y 2, tomamos la siguiente piernita y comenzamos justo donde hayamos colocado el marcador. Y en esta piernita realizaremos 6 puntos bajos, uno por cada punto que tenemos en ella. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los siguientes serán 2 puntos bajos, uno por cada cadena que tejimos en el centro. Tomándola por la parte de atrás. Un punto bajo y el siguiente en la siguiente cadena. Y para completar la ronda a mí me han quedado 3 puntos, así que 3 puntos bajos. Recuerde que si usted inició con más o menos puntos en esta ronda, entonces le van a quedar más o menos puntos para terminarla y es normal. 2 y 3. Y esta ronda la habremos terminado con un total de 16 puntos. Tenemos 6 y 6 son 12. Luego tenemos 2 puntos bajos en cada cadena, son 14. Y vamos a contar esta hebrita que nos ha quedado de la base de las cadenas. Solo por ello estaremos terminando con 16 puntos en total. Colocamos marcador y en la siguiente ronda, que sería la ronda número 24, realizaremos precisamente 16 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, a mí ya me siguen las cadenas y solamente vamos a tomar esta hebrita que nos ha quedado libre. 4, la siguiente 5 y asegúrese de tomar el puntito que sigue, no se lo vaya a saltar, está muy pegadito y si se lo salta pues no le va a dar el número, no le van a quedar los 16 puntos. Entonces así continuaré realizando puntos bajos hasta terminar esta ronda. Justo en el último punto bajo de la ronda 25 haremos cambio de color, pero no voy a cortar la hebra de color carne ya que la volveremos a utilizar, ¿ok? Es opcional, si usted la desea cortar y unirla luego también lo puede hacer. Introducimos el gancho y tomamos la hebrita de color rosa. En la ronda número 26 vamos a deslizarnos para el cambio de color, o sea que estaremos realizando 16 puntos deslizados solamente tomando hebritas traseras. Un punto deslizado, 2 y así continuaré realizando puntos deslizados solamente tomando las hebritas traseras. Continuando con la ronda número 27, también trabajaremos solamente tomando las hebritas traseras, pero esta vez puntos bajos, 16 puntos bajos. Ya he colocado el marcador, un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos solamente tomando hebritas traseras hasta completar esta ronda.
Durante las rondas 28, 29 y 30 dejamos 16 puntos bajos en cada ronda tomando normalmente. Ya llevo 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta terminar esta ronda. Y de igual forma 16 puntos bajos más en las rondas 29 y 30. Terminada la ronda 30, luego aquí vamos a hacer un cambio de color, pero antes vamos a realizar el volante del tutú. Así que de momento una cadena a modo de asegurar, también porque vamos a estar utilizando la misma hebra de color rosa. Todavía no voy a cortar esta hebrita porque es precisamente el cambio de color que haremos luego, ¿ok? Si le estorba puede cortarla y colocarla luego. Ahora, vamos a estar comenzando lo más atrás posible. A mí me han quedado el inicio y el final de las rondas en un lado, pero apenas se nota y con el tutú se va a notar menos, así que no quiero que se preocupe por ello. Lo importante es colocar el cuerpito en esta posición. Vean cómo esta es la parte de atrás, aquí tengo el inicio y el final de las rondas. Entonces lo coloca en esta posición y voy a estar iniciando lo más centradito posible tomando estas hebritas que hemos dejado libre de color rosa. Puede iniciar en cualquier punto, ¿ok? No es importante. En cualquiera, preferiblemente en la parte de atrás. Tomamos la hebrita de color rosa y vamos a estar iniciando con una cadena. Y en la misma base que hemos iniciado, el primer aumento de medio punto alto. Un medio punto alto, otro más en el mismo lugar. Y este sería el primer aumento de medio punto alto. Estaremos realizando aumentos de medios puntos altos toda la ronda. A su vez, estoy asegurando esta hebrita del inicio. Tomamos la siguiente hebrita que tenemos libre de color rosa. Un medio punto alto. Y otro más en el mismo lugar, ya este es el segundo aumento. Así continuaré aumentando hasta terminar toda la ronda. Cuando llegue a esta área de aquí, donde tiene una ligera diferencia porque es el inicio y el final de la ronda, no le preste mucha atención. Aquí va a tomar esta y la siguiente es esta que está aquí. Nada más continúe tomando las hebritas que tiene libre. Eso no se va a notar luego que tengamos el tutú terminado. Ya he realizado los 16 aumentos de medios puntos altos y para completar la ronda un punto deslizado justo en el primer medio punto alto que hicimos, no en la cadena, ok, en el primer medio punto alto, ¿vale? Este es el primer medio punto alto. No tome la cadena. Listo, hemos completado esta ronda número 1 con 32 puntos. Para la ronda número 2, una cadena y comenzando justo en la misma base estaremos realizando 32 medios puntos altos. Un medio punto alto por cada medio punto alto que tenemos de la ronda anterior. Todas estas rondas las estaremos cerrando con un puntito deslizado siempre en el primer medio punto alto que hayamos hecho, ¿ok? Ahora en la ronda número 3, una cadena de subida y en esta ronda estaremos repitiendo toda la ronda 3 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto. Un medio punto alto, 2, 3 y le sigue un aumento de medio punto alto. Así continuaremos repitiendo 3 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto durante toda la ronda. Terminadas las 8 repeticiones, un puntito deslizado en el primer medio punto alto y habremos completado esta ronda con 40 puntos. Haremos un detallito para el borde, una cadena y un deslizado en el siguiente punto. Una cadena, un deslizado. Esto es lo que estaremos repitiendo, una cadena y un deslizado durante toda la ronda y ya les muestro cómo terminar. He terminado todas las repeticiones, una cadena y cortaré la hebra dejando hebrita suficiente tan solo para retirarla hacia la parte de atrás. Voy a estarla retirando justo en el primer punto deslizado, justo donde iniciamos la ronda, ¿ok? En el último punto deslizado de la ronda anterior. Ahí como que no se nota tanto, ¿verdad? Y con una agujita lanera vamos a asegurar y esconder esta hebra.
Una vez escondida la hebrita, así habrá quedado esta faldita y ya luego le vamos a colocar el detalle. Ahora nos habíamos quedado en la ronda 30, donde en el último punto bajo haremos el cambio a hilo color carne, que no lo habíamos cortado. Tomamos la hebrita de color carne, así nos quedará por dentro. Y para el cambio de color nos deslizaremos toda la ronda tomando solamente las hebritas traseras. Un punto deslizado, solamente hebrita trasera. 2 y así continuaremos hasta terminar la ronda. Esta la puede alar y luego con los mismos puntos de la siguiente ronda podremos esconderla. En la ronda 32 vamos a colocar marcador y estaremos realizando 16 puntos bajos solamente tomando las hebritas traseras. Un punto bajo, 2 y así continuaré hasta completar esta ronda. Una vez terminada la ronda 32, hagamos una cadena a modo de asegurar por el momento, ya que en la siguiente ronda vamos a disminuir y queremos colocar el alambre antes. Así que coloque el alambre que usted haya elegido. Les recuerdo que donde yo adquirí este alambre usted lo puede encontrar en nuestros favoritos de Amazon en la descripción de este video tutorial. Voy a ocupar 2, uno para cada piernita. Entonces, acá tenemos el alambrito, lo voy a doblar a la mitad. Y doblándolo a la mitad ya me da para las piernitas y me va a quedar restante que probablemente tenga que cortar o doblar para lo que sería la cabecita. Voy a doblarle así, dejando como que aquí abajo un poquito abierto. Incluso si nos queda un poquito más abierto sería mejor. A ver si le puedo abrir. Podríamos colocar el dedito, por ejemplo, para que se forme un poquito más, dándole como la misma formita que tiene el piecito, que es como un poquito más grandecito debajo. Entonces, nada más así, que le alcance para la piernita y que le sobre un poquito más para que le quede luego para la cabeza. Y así lo vamos a introducir. Ya, como va pasando, esto no tiene nada de relleno, ¿ok? Y lo ideal es llevarlo hasta el topecito. Y depende de la formita que usted le haya dado, pues vea cómo se abre un poquito aquí debajo. Y lo mismo haremos con el otro alambre. Lo vamos a doblar a la mitad. Así. Y luego lo vamos a introducir en la otra piernita. Listo. Voy a doblar un poquito. Y ya que tengamos colocaditos los alambres, pues vamos a doblarle un poquito acá. Digamos que en la siguiente ronda en la siguiente ronda estaremos haciendo 8 disminuciones, así que esto va a doblar bastante. Vamos a doblar uno hacia un lado, el otro hacia el otro lado contrario. Y ahí donde topen en el centro, pues ahí les vamos a torcer. Vamos a torcerlos un poquito. Si usted desea más bien colocar, voy a tener que doblar hacia arriba. Colocarle cinta adhesiva para fijarlo aquí arribita también puede hacerlo, ¿ok? En esta área del cuerpito vamos a colocar un poquito de relleno, ¿ok? Ya lo doblé un poquito y ahora sí que se dejan torcer. Aquí vamos a estarle colocando un poquito de relleno, pero considero que lo podemos colocar luego que hagamos la siguiente ronda o tal vez un poquito ahora y un poquito luego. Veamos. Vamos a estar colocando el relleno. Yo prefiero colocarlo delante y detrás, así nomás y él se va rellenando súper bien. ¿Ok? Con ayuda de un palillo. Este cuerpito ocupa muy poco relleno, la verdad. Poquito delante
y lo siguiente un poquito detrás. Y ahora sí, listo, vamos a continuar con la siguiente ronda, que sería la ronda número 33, donde estaremos realizando precisamente las 8 disminuciones. Trabajando las disminuciones invisibles, una disminución, dos, y así continuaremos hasta completar esta ronda con 8 puntos. Ya que terminamos esta ronda, pues los alambres quedan un poco más estables, ya no se mueven tanto. En la ronda 34 vamos a estar realizando 8 puntitos bajos. Un punto bajo, 2 y así continuaré hasta completar la ronda. Finalmente he tejido también la ronda 35 de 8 puntos bajos. En la ronda 36 comenzaremos la cabeza. En la ronda 36 comenzaríamos la cabeza. Estaremos trabajando 8 puntos bajos tomando solamente las hebritas delanteras. Un punto bajo, otro más en la misma hebrita y este sería el primer aumento. Siguiente hebrita delantera solamente para el segundo aumento y así continuaremos realizando aumentos, un total de 8 hasta completar esta ronda, pues con 16 puntos. En la ronda 37 continuaremos aumentando. Esta vez las repeticiones serán de un punto bajo y luego un aumento. Así toda la ronda, un total de 8 veces y completaremos esta ronda con 24 puntos. En la ronda 38 iniciemos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego le sigue un aumento. Esto lo vamos a repetir 3 veces más, o sea que es un total de 4 repeticiones y terminaremos esta ronda, con 28 puntos. En la ronda 39 realizaremos 28 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar la ronda. He tejido desde la ronda 39 y hasta la 44, 28 puntos bajos en cada ronda. En la ronda 45, 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y le sigue una disminución. Y vamos a repetir lo mismo 3 veces más hasta terminar esta ronda con 24 puntos. Antes de continuar con la ronda 46, ya yo sé que me va a sobrar alambre, entonces lo que haré será doblarlo, ¿ok? Con que nos quede a mitad de cabecita ya es suficiente. Si usted desea asegurarlo más, cubrirlo con una cinta adhesiva, adelante, ¿ok? Pero yo considero que ya luego de colocarle relleno ya no hay problema con estos alambres dentro de la cabeza. Pero bueno, siempre va a depender de para quién sea su amigurumi. Si quiere más tranquilidad, pues séllelo con una cinta adhesiva, ¿ok? Ahora sí vamos a continuar con la ronda 46, donde estaremos repitiendo un punto bajo y una disminución. Así toda la ronda, un punto bajo y una disminución y la terminaremos con 16 puntos. Una vez terminada la ronda 46 voy a realizar una cadena a modo de asegurar. Creo que es el momento de colocarle el relleno, la mayor cantidad, ¿ok? Porque luego también como nos va a quedar un agujero antes de cerrar, podríamos colocar más. Pero es bueno que coloquemos la mayor parte del relleno ahora. Entonces la idea acá es mantener
este alambrito lo más centradito posible. Primeramente en mi caso por seguridad y luego también porque no queremos sentir el alambre, no queremos que un niño sienta el alambre cuando esté tocando la cabecita. ¿Ok? Entonces, lo ideal siempre yo coloco de un lado, luego en el frente y luego a los otros lados y así voy colocándole a todo alrededor. Tenga en cuenta que no basta un tejido perfecto, el relleno es el que finalmente le da la forma a su amigurumi. Coloque tanto relleno como soporte esta cabecita siempre y cuando vele porque no se le abran los puntos, no se le abra su tejido. Y una vez bien relleno, soporta bastante relleno la cabecita y hay que darle muy bien la forma. En la ronda 47 realicemos 8 disminuciones. Disminuciones invisibles. 1, 2 y así continuaré realizando disminuciones hasta completar esta ronda pues con 8 puntos. La ronda 47 es la última ronda, ya he cortado la hebra, vamos a extraer y antes de cerrar utilizando agujita lanera pues voy a colocar un poquito más de relleno ya que tenemos un agujerito bien pequeño, con la puntita de su tijera puede hacerlo. Y si ocupa un poquito más de relleno esta cabecita, todavía siento que ocupa más. Todo depende de cuánto usted le haya colocado. Pero aquí encimita, ya que está como un poquito vacío, todavía puede tomar más formita. Ya que tengamos todo el relleno que ocupa esta cabeza con agujita lanera, así vamos a cerrar. Bueno, así cierro yo, pero si usted tiene otra técnica para cerrar sus amigurumis, adelante. Recuerde que esto queda en la parte de encima y esto no se verá. Tomo solamente las hebritas delanteras de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, así hasta tomar las 8 que tenemos. 6, 7, 8 y una vez más en la que iniciamos, jalamos y se cierra. Vamos a asegurar y esconder un poquito la hebra. Y hasta aquí hemos completado lo que es la base de su cuerpo. En el siguiente tutorial realizaremos todos los demás detalles, partes que nos faltan para completarla enterita. Vea por favor en la descripción de este vídeo, en caso de estar lista la segunda parte, pues ahí podrá encontrar el tutorial. En caso de que no, pues nada más espera un poquito. Mil gracias por ver esta primera parte hasta su final y nos vemos en el siguiente video tutorial. ¡Chao!